Entonces vamos a estudiar el pecado, el origen del pecado y cómo entró el pecado en el hombre. ¿Ok? Bueno, para entender el origen del pecado tenemos que entender qué hizo el diablo en la eternidad pasada. Como estas son cosas que algunas ya les van a sonar familiares, pero van a ver que le vamos a sacar raja la palabra. Yo estaba exprimiendo y dije, sale más, todavía sale más. Y gloria a Dios porque sí salió más. Entonces, para empezar esto, vamos a leer, vamos a ir despacito con Ezequiel 28, 12, 19. Búsquenlo ahí en su Biblia, yo lo voy a tener aquí en pantalla. Ezequiel 28, versículos 12 al 19. Vale, vamos despacito. Miren, hace años me enseñaron una técnica para estudiar la Biblia y es ir subrayando palabras clave y ponerles un dibujito. Y dije, ¿para qué le va a poner uno un dibujito? Y de ahí uno empieza a conectar esas cosas con otros. O sea, a mí me sirve, pues si a alguien le sirve, también se los comparto. Bueno, vamos a leer el versículo 12. Hijo de hombre, levanta endechas. En otras versiones dice levanta lamentaciones. Dios está lamentando. Es como un dolor por el pecado. No es que Dios se alegre, vamos a mandar juicio, vamos a destruir. No, que Dios siente tristeza y una ira santa, ¿verdad? Sobre el rey Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, miren, el diablo estuvo en Edén. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. O sea, cuando hablan del jardín del Edén, ahí estuvo literal el diablo. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Miren qué bienvenida, como el Señor tenía tanto gozo cuando lo creó, que le dio todos esos instrumentos. Tú, querubín, grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Aquí salen como 10 predicas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y aquí vamos a empezar. A causa de la multitud de tus contrataciones. Ahora, la raíz de la palabra contrataciones significa viajes para hacer negocios, para pasar mercadería, para traficar. Entonces, ¿saben qué pasa? Nosotros tenemos un cerco. Vamos a dibujar por aquí. Siempre se me olvida dejar aquí mi página en blanco. Vamos a dibujar. Nosotros tenemos un cerco, ¿ok? Ese es tu cerco. Y yo me voy a... ¿pueden ver aquí mi hojita en blanco? Vamos a comparar. Sí, ¿verdad? Aquí está. Vaya. Bueno, este es nuestro cerco. ¿Cuál es tu cerco? Nuestro cerco puede ser un papá estricto, nuestro cerco puede ser la iglesia, nuestro cerco puede ser cualquier cosa, la inseguridad. Ese es el cerco que nosotros tenemos, que Dios diseñó para que no nos salgamos de ahí, para que sigamos guardados en el camino, ¿ok? Pero cuando nosotros nos queremos empezar a salir del cerco, es porque hay cosas aquí que nos están atrayendo. Entonces el diablo tenía un cerco. Aquí estaba Lucifer, pero él empezó a hacer viajes. Dice, empezó a hacer viajes para tener ganancias, para sacar mercancía. ¿Por qué empezó a hacer viajes? Porque seguro habían cosas que lo empezaron a traer de afuera. Cosas que lo empezaron a envolver. Él empezó a meter las narices donde no debía. Se empezó a interesar por cosas que no tenía que interesarse. Ahora, ¿cómo obra la serpiente? ¿Cómo obra el diablo? Como él hizo eso, es la forma como él aprendió y pues lo repite y lo repite 1000 veces. ¿Qué hace el diablo para sacarnos de nuestro cerco? Nos empieza a alejar de la iglesia, de los amigos, de las cosas que nos mantienen cercados,
con cosas de afuera. Por ejemplo, un trabajo. Es que con ese trabajo ya no da tiempo de orar, pues hay que chambear, hay que hacer, después oramos. Uno se empieza a jalar con una pareja, una persona que no conviene, o con amistades. Nos empezamos a alejar progresivamente del cerco. Luego el principio es que volvemos al cerco por unos días. No, hombre, tal vez eso está mal, que no sé qué. Uno empieza como a negociar. Por eso son esos negocios, ¿verdad? Empezamos a negociar con nuestra carne, con Dios. No, hombre, ya no voy a orar tanto, etcétera. Y luego salimos otra vez de ese cerco. Solo que ahora el viaje es más largo. Ya nos tardamos más en regresar. Ya venimos con nuevas ideas y ya venimos con 1000 cosas que antes ni siquiera las pensábamos ni se ocurrían. Bueno, ahí dice la multitud de tus viajes. O sea que el diablo no se corrompió la primera vez que salió. Por la palabra sabemos que Plano se fue a platicar con Padre Maldad, con Madre Maldad, se fue a platicar con Leviatán, le empezaron a meter ideas, salía, regresaba, salía, regresaba. Pero nosotros tenemos que estar atentos cuando eso está pasando en nuestra vida, cuando hay cosas que nos están sacando de ese cerco. Y de ahí regresamos, pero ya no lo mismo. Volvemos a salir y regresamos, pero ya no lo mismo. Cada vez los viajes son más largos. Ahora, ¿qué tuvo Satanás? Dice, por la multitud de tus contrataciones. Sigamos leyendo. Vamos a borrar aquí. No sé si estoy haciendo sentido con lo que estamos platicando. Va. Vamos a regresar a la diapositiva. La diapositiva también se mira, ¿verdad? Ok. Fuiste lleno de iniquidad. Ahora la palabra iniquidad significa, en otras versiones lo traducen como violencia. Pero ¿saben qué significa? Son sobornos y son ganancias injustas. ¿Ok? Yo cuando leí eso me impresioné. El diablo empezó a tener ganancia afuera de Dios. Ganancia entre comillas, ¿verdad? Porque son ganancias injustas. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a tener ganancias afuera de Dios? Cuando nosotros empezamos a tener placer, éxito, entre comillas, cuando nosotros empezamos a tener nuestra plenitud en las cosas que no son el Señor, empezamos a ser llenos de iniquidad, de deseos, de perversiones morales, con cosas tan sencillas. No tiene que ser algo que se mire malo, pues revolcarnos en un pecado, sino que simplemente con el orgullo, con los logros, con que estoy estudiando mucho y eso ya me llenó de orgullo. Por ejemplo, estudiar es bueno, pero llenarnos de orgullo es el problema. Bueno, él empezó a tener ganancias injustas, es decir, que empezó a tener plenitud en otras cosas, placer en otras cosas. Se empezó a llenar de otras cosas que no eran el Señor. El Señor ya no era todo en él. Y dense cuenta cómo así obra las cosas, así obra la voluntad del diablo en nosotros. Empezamos a hacer esos viajes para pasar, ¿cómo se llama? Para pasar mercancía, como dice ahí. Empezamos a hacer esos viajes para negociar con nuestra carne. Y luego empezamos a ser llenos de esas ganancias injustas, que así es lo que se refiere a la palabra en hebreo. Bueno, cuando nosotros ya empezamos a encontrar placer y muchas cosas que ya no son el Señor, pues simplemente dice, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Sión y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y aquí les puse un versículo. Dice, pecaste. Vamos a ver que la palabra en hebreo para pecaste significa se enalteció. ¿Ok? Vamos a leer 2 de Crónicas 26, 16. Y así vamos entendiendo más de lo que le pasó al diablo. 2 de Crónicas 26, 16. A ver quién nos lee el versículo 16. Yo lo voy a leer. Va. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y aquí está hablando el rey Usías. El rey Usías empezó bien. Después Dios lo prosperó. Y miren cómo es la misma naturaleza del diablo siempre. O sea, el Lucifer empezó bien, pero como tenía tanta belleza y tanta prosperidad, por así decirlo, se fue a la ruina. Bueno, Usías igual. Usías empezó muy bien, pero Dios lo prosperó tanto
en el ejército, en riquezas, que dice, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Y es la misma palabra cuando dice ahí pecaste. Y se enalteció significa se rebeló, se puso altanero. No sé si alguno de ustedes ha sido altanero alguna vez. Miren, cuando uno es adolescente, uno es altanero, ustedes, porque uno piensa que uno puede todo, que no necesita consejo, que uno sabe lo que está haciendo. Verdad que tengo 31 años, me recuerdo cuando era 15, y uno, ¿qué va a saber de la vida? Pero bueno, su corazón estaba altanero, lo llevó a su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Ok? Eso fue lo mismo que le pasó al diablo. Él empezó bien, pero después se puso altanero y empezó a decir, pero si yo, hay gente que me seguiría, ¿verdad? Porque un tercio de los ángeles lo siguió, pero si yo tengo seguidores, pero si yo sé lo que hago, empezó a enaltecerse y se puso altanero. Ahora la altanería, ustedes, y la rebelión por algo ¿cómo se llama? Se compara con la hechicería porque es una cosa bien seria. Pero estamos entendiendo lo que le pasó a Satanás. Y Dios nos libra a nosotros de ser altaneros y de ser rebeldes. Es de los peores pecados, usted, de los peores. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra con los ojos de los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bueno, esa es la historia de Satanás. Ahora, qué terrible que él empezó bien. Y como dice la palabra, el que está bien, mire que no caiga. Nosotros tenemos que ser temerosos de Dios en nuestro camino. Pero él empezó bien y me impresiona mucho que fue progresivo y que fue con contrataciones, con negocios que él estaba haciendo. Algo que no tenemos que permitir es cuando nuestra carne empieza a negociar. Una vez, un ejemplo de esas negociaciones que a mí me ha pasado mucho, me impactó la hermana Hicks, es cuando dice la pereza es codicia, porque uno 5 minutos más de sueño, otro ratito y uno quiere más y más. Pero esas son las negociaciones, no hombre, un ratito más. Y así empiezan las negociaciones con el pecado y con pues, todo lo que nosotros tenemos. Pero ok, ahora vamos a Isaías 14. Aquí también vamos a ver otro versículo que nos va a abrir la luz de lo que pasa. Vaya, ¿quién se quiere leer Isaías 14, del 12 al 14? Yo. Vaya, gracias. Isaías 14, del 12 hasta el 17, ¿verdad? Solo al 14. Solo al 14, muy bien. Sí. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vaya, vamos a subrayar las palabras. Dice, subiré. Ok, vamos a subrayar esta. En lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte. Ok, vamos a subrayar estas dos palabras. En el monte del testimonio me sentaré. Entonces él quería un trono, ¿verdad? Sentarse a gobernar. Subiré, monte y me sentaré. ¿Ok? Bueno, eso lo dijo Isaías. Bueno, esto está en Isaías, lo que él pensó en su corazón y lo que él dijo. Vamos a ver qué hizo el diablo cuando tentó a Jesús. Miren estas 3 palabras que subrayamos. Vamos a Lucas capítulo 4. Aquí vamos a ir leyendo. Lucas capítulo 4, versículo 5. Bueno, él quería ir ¿a dónde? Al monte del testimonio. Miremos lo que dice el versículo 5. Yo leo. Lucas 4, versículo 5. Gracias. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Ok, miren de la misma naturaleza. Ahora apliquémoslo a nosotros.
¿Por qué lo llevó a un monte alto? ¿Qué pasa en nuestra imaginación cuando el diablo nos empieza a halagar y nos empieza a meter el orgullo? Empezamos a subir, ¿verdad? Y dice, allá está mero alzadito, ya está mero subidito, ¿no han oído esas frases? Pues literalmente hemos estado subiendo. El diablo nos lleva a un alto monte. ¿Y qué pasa cuando tenemos más prosperidad material que el otro, por ejemplo? Cuando tenemos más títulos que el otro. Yo me recuerdo que una vez fui con un abogado y el abogado quería que le dijeran licenciado, ¿verdad? No está aquí en la reunión, no se preocupe, no es alguien que no conoce. O sea, quería licenciado. La gente que llegó no tenía estudios, yo era el único licenciado. Cuando yo que yo era licenciado, con usted platícome. Y empezó, pues sí, Milik, vaya, pero él quiere ser superior por un título. Ahora me daba risa, ¿verdad? Porque dije, él quiere ser en eso, pero en cuántas cosas yo he querido ser superior. Es cuando el diablo nos lleva a un alto monte en nuestra imaginación. Y miren, lo más peligroso es cuando nuestra mente empieza a divagar en esas cosas. Es el diablo llevándonos a un lugar alto para mostrarnos, ¿verdad? Los reinos de la tierra, dice aquí, pero a nosotros para mostrarnos sobre qué cosas vamos a reinar, a gobernar. Y le dijo, el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Miren el versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Vaya, antes de que les explique esto del pináculo, pónganse a pensar en algo que ustedes han querido mucho, han deseado mucho. Hace poco hablábamos de que muchos de los millonarios, no me recuerdo si con mi hermano con quién lo estaba hablando, muchos de los millonarios de Estados Unidos, hay una encuesta que lo lograron porque estaban enojados con alguien que no les creyó. Entonces, por ejemplo, si a mí me dijo alguien, vos no vas a ser nadie en la vida, ¡ja! ¿Cómo que no? Y ese enojo me llevó tanto a que logré ser exitoso. Ahora aquí en la tierra, entre comillas, es ganancia, pero en la eternidad fue pura pérdida, perdí toda mi vida, ¿verdad? Pero entonces nuestra mente empieza a imaginar ese momento cuando yo les voy a echar en cara a todos, o cuando yo voy a mostrar glorioso mi entrada triunfal. Ahora, ¿por qué lo llevó el diablo a Jesús al pináculo del templo? Les voy a enseñar qué era el pináculo por si alguien no conoce. Miren, aquí les voy a enseñar aquí les voy. No sé por qué está en este idioma. Ese es el pináculo del templo, miren. Aquí era el punto más alto del templo. Y aquí se sentaban los doctores en la ley a hablar la palabra. Obviamente sabemos que esos doctores no eran era más religión que teoría, que práctica, ¿verdad? Pero había una tradición. Ustedes saben que Israel decía, ¿verdad? Los hebreos que ellos querían que Jesús viniera, pero no para librarlos del pecado, sino para librarlos de los romanos. Había una tradición oral que decía que cuando el Mesías iba a aparecer en el pináculo del templo, y desde ahí les iba a ordenar que fueran a atacar y a vencer a los romanos. Ellos imaginaban un Dios exaltado que iba a llevarlos con violencia a hacer los deseos de su corazón. Ahora, ¿por qué lo llevó el diablo ahí? Porque le mostró, mira, si tú eres grande, mira el que eres tú, cómo te van a ver todos, todo el mundo te está esperando, tú eres el deseado, el indicado para libertarlos. Él quiso subir el orgullo de Jesús, obviamente eso jamás iba a pasar. Pero cuando el diablo nos lleva a esos lugares altos es para subirnos el orgullo. Y miren qué rico es poder identificar el orgullo, decir, Señor, perdóname. No sé a cuánto de ustedes les salen esos pensamientos o cosas, a todos nos salen, pero cuántos los identifican. Y logramos decir, Señor, otra vez se me salió el orgullo, perdóname, Señor, me bajo. El diablo me quiere llevar a lo alto, pero yo tengo que estar abajo, a los pies de la cruz. A los pies, yo tengo que bajarme, no tengo que estar en el pináculo. Y ahí le dijo, tírate que los ángeles te van a agarrar, ¿verdad? Y así es como nosotros nos hace creer, tírate porque vos mereces más. Vos mereces que te traten así, vos mereces que te ayuden. Si no tenés, vos mereces que te den. Y esos son los pensamientos que se nos meten en nuestro orgullo en el pináculo.
Ahora el Señor, qué tremendo, cómo tenía la palabra en la boca y le respondía. Obviamente Él era la palabra. Pero no sé si están identificando ustedes cuando el diablo nos ha llevado a lugares altos y nos empieza a decir, vos mereces más, o vos habla de tal forma, que te miren así, que crean esto de vos. Miren qué bonito verlo, porque si lo vemos vamos a encontrar misericordia y su sangre y vamos a salir, ¿verdad? De esas cosas. Yo tengo temporaditas donde lucho contra mi orgullo y temporaditas donde estoy bien tranquilo. Pero cuando empiezo a luchar es de acá a rato, ustedes, Señor, perdóname tu sangre, que tu sangre me limpie el orgullo, que tu sangre quite ese pensamiento. Señor, yo digo, pero qué tontera, si yo no soy nadie, y empiezo a pensar, tú eres todo, Señor. ¿Ok? Esos son los lugares donde el diablo nos va a querer llevar. Respondiendo, le dijo Jesús en el versículo 12, dicho esto, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ok? Vámonos a, no sé si tienen alguna duda, algún comentario aquí. Esta es la historia de Lucifer en la eternidad y todo lo que él hizo. No sé si tienen alguna duda o comentario. Vaya, ahora, si el diablo Claro. ¿Sí? Sí, al final. Ok. No sé si alguien, bueno, pongámonos a pensar, si el diablo tentó de esa forma a Jesús, ¿qué nos hace creer que a nosotros no nos va a hacer lo mismo? Ahora el diablo lo hizo en un desierto y los momentos más, bueno, los desiertos, ¿verdad? No necesariamente es que nos esté yendo mal, pero sí en desiertos de la palabra de Dios o desiertos de su presencia, ¿verdad? Pueden pasar esos también. Pero si el diablo tentó hacia Jesús, ¿qué nos hace creer que nosotros no vamos a ser llevados a ese monte alto y no vamos a ser llevados a ese pináculo del templo? Y eso era lo que el diablo quería, ¿verdad? Las palabras que subrayamos aquí eran en Isaías, subir, ¿verdad? Por eso lo llevaba a Jesús a lo alto, al monte y a sentarse. Y vimos que el pináculo era el lugar donde se sentaban, ¿verdad? A discutir la ley. Y es donde el diablo nos va a llevar a nosotros a sentarse para discutir su ley, obviamente, para discutir sus planes y lo que él quiere para nosotros, ¿verdad? Qué tremendo usted, Dios nos libre, pero gracias al Señor que lo podemos ver. Y si lo vemos y si llegamos al punto de aborrecer el orgullo, de rechazar, miren, esas cosas, de encontrar desprecio en esos sentimientos que nos brotan día con día, ahí ya tenemos media batalla ganada, solo es de clamar su sangre. Ahora, el origen del orgullo, del pecado, perdón, nace en el orgullo. Eso fue lo primero. Y todo pecado que nosotros hagamos, la raíz siempre va a ser el orgullo, ¿ok? Siempre, si tenemos problemas con una adicción, si tenemos problemas con la falta de perdón, si tenemos problemas con un sentimiento, siempre va a ser el orgullo. Porque yo quiero más, porque yo deseo más, porque yo creo merecer más, o porque simplemente yo quiero gobernar mi vida, quiero ser libre, etc. El pecado nace en el orgullo. Ahora, qué tremendo, tenemos que librarnos de no echarnos viajecitos fuera de la voluntad de Dios, porque cada vez que regresemos vamos a regresar con mal consejo, ¿verdad? Con consejos malos. Ahora esto pues no nos va a dar tiempo de verlo hoy, no quiero iniciar el tema porque ¿cómo se llama? No lo quiero dejar a medias. Y estas son cositas, como les digo, que ya muchos conocerán, pero quiero que les vamos exprimiendo. Yo exprimiendo todavía entendí mucho, la palabra es infinita y nunca se va a acabar. Esas son las etapas del orgullo, ¿verdad? Todo empieza en una revelación, una redención y una satisfacción. Y vamos a ver solo un versículo del orgullo de revelación. Y vamos a irnos a Job. Solo creo que es Job 38 y es donde habla de Leviatán. ¿Alguien me puede buscar un versículo? No lo tenía preparado hoy, pero ahorita se me vino. Donde dice que Leviatán con un estornudo enciende lumbreras o destellos, dice. Está en Job 38, 39. Aquí Job 41. 41, 18. Ok, gracias. ¿Lo puedes leer, Darío? Voy.
Espérame. Job 41:18. Con estornudo se enciende lumbre y sus ojos son como los párpados del alba. Ok, vaya, miren pues. Aquí dice, cuando estornuda lanza destellos de luz. Y ahora, ¿cuál es el primer orgullo que vamos a empezar a ver? La revelación. ¿No han escuchado esa frase que dice, se me alumbró el foco, ¿verdad? O que salen las caricaturas, sale un foquito, una luz. Bueno, ¿de dónde creen que salió ese principio? Ese principio salió de la palabra de Dios cuando el Señor lanza una revelación, o salió de Leviatán cuando con un estornudo dice que se enciende una luz, un destello de luz. Entonces, ¿no les ha pasado cuando, por ejemplo, se quieren vengar de alguien? Ah, ya sé qué le voy a hacer, ya sé qué le voy a decir. Adivinen de dónde salió esa idea. Esa idea fue un estornudo Leviatán. Y sus ojos son como el rojo del amanecer, dice ahí dice son como el alba de la mañana. Pero ¿por qué dice aquí son rojo? Porque encienden ira, encienden pecado, encienden pasiones. Cuando Él nos lanza una idea, un dardazo, es para encender en nosotros pasiones y ese orgullo de revelación, que prácticamente nos va a decir que las cosas son como yo lo creo en mi cabeza. Las cosas no son como lo dice la Biblia, no son como lo dice alguien que me ama mucho y me aconseja para bien. Las cosas son como en mi cabeza se encendió esa luz. Entonces vamos a ir viendo esas etapas del orgullo y después pues ya vamos a empezar cómo vencer el orgullo, ¿verdad? No, hoy solo más que todo fue para dejar esta base para que nos podamos adentrar en cómo Dios humilla al soberbio y en qué podemos ir haciendo para identificar nuestro orgullo e irlo venciendo, ¿ok? Así que este fue el tema de hoy, hermanos. 35 minutos de prédica. Quiero escucharlos y pues quiero que lo comentemos y que oremos al final, ¿verdad? Porque es un mal que todos padecemos. No sé si alguien tiene algún comentario. Sí. Lo que pasa es que uno no se da cuenta qué tanto orgullo hay en uno, ¿verdad? Porque te creaste con gente orgullosa, entonces lo ves tan natural, tan normal. Nunca había entendido yo por qué decía te corrompiste a causa de tus contrataciones. No entendía yo a qué se refería eso, ahora entiendo. Pero sí, lucha uno con el orgullo. En el caso mío, hay cosas que dice, ¿qué me está pasando? Y hay cosas que te dan como que en el mero clavo y entonces te cuesta mucho doblegar eso. Wow, es bueno que veamos eso porque eso es parte de lo que, por lo menos yo, con lo que yo tengo que luchar casi todos los días, ¿verdad? Sí, la verdad es que todos tenemos que luchar, Malú, todos. Y hay unos que padecen más del orgullo de superioridad, de querer apachar a otros, y otros que padecen más de inferioridad, de creerse menos. Al final los dos son orgullos, ¿verdad? O el pobrecito yo, eso es el orgullo de inferioridad. Y el de superioridad, pues aplastar a medio mundo. Obviamente todos tenemos de los dos, pero el orgullo es algo que solo, bueno, Leviatán es como vencer al orgullo, ¿verdad? Prácticamente no lo podemos vencer, solo es el Señor el que hace la obra, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Amén. Chespi, buenas noches, hermanos. Aquí pasando una gripe, no se preocupen. Va. Solo es gripe, ya me hice la prueba, o sea que no se preocupen, no los contagio. Pero fíjate, Chespi, en Isaías, ahí habla del monte, dice, leíste el monte del testimonio, también quiere decir esa palabra testimonio, congregación. Yo nunca he terminado de entender a qué se refiere esa parte del testimonio o de la congregación. Ok, lo que pasa es que acordate que en el monte estaban las piedras de fuego, ¿verdad? Y en ese monte estaba, digamos, es la plenitud del Padre donde todos somos uno, el ámbito del Padre donde todos somos uno. Es un tema que quiero estudiar bastante, pero el diablo prácticamente lo que hizo es que se salió de la unidad de la hermandad. Y dense cuenta, cuando el orgullo sale entre nosotros, empezamos a fragmentar la hermandad.
¿No les ha pasado cuando vemos en la iglesia todos están felices o algo? Cuando vemos a alguien que tal vez le fue mejor o hizo algo que nos cayó mal, empiezan los pensamientos y empezamos a fragmentar esa hermandad, esa unidad. Y es lo que hizo el diablo, ¿verdad? El diablo dividió. Yo no puedo, o sea, no sé si alguna vez vieron la película Avatar. Obviamente esa película tiene un principio de Dios, que todos eran uno y todos estaban unidos. Claro, a su modo, y pues no, ellos no creo que sean creyentes, pero me imagino que así es el monte del Señor, todos en perfecta unidad. Ahora, el orgullo sí trae una tremenda división entre los hermanos, es división horrible, y el Señor nos llama a estar unánimos en un mismo sentir. Pero por eso también lo tenemos que trabajar mucho, porque no solo perjudica nuestra relación con Dios, sino que perjudica la hermandad y atrasa el campamento. Cuando alguien pecaba en las jornadas de Israel, lo tenían que esperar y todos se atrasaban, ya no caminaban. O sea, qué delicado es traer ese tipo de división. Pero estoy seguro que ese tema le podemos sacar mucho más, Douglas. Gracias, Chespi.